Las cuestiones esenciales del proceso penal se debatirán en la audiencia de juicio, la cual estará presidida por un juez o tribunal de enjuiciamiento que determinará la culpabilidad o no de la persona acusada con base en las pruebas desahogadas por la Fiscalía, la asesoría jurídica y la defensa. Cabe recalcar que anteriormente ya hablé sobre la etapa de juicio oral, y esta etapa, a diferencia de la etapa inicial, que se dividía en dos fases, la de investigación inicial y la de investigación complementaria, así como la etapa intermedia, que se dividía en una fase escrita y otra oral, la etapa de juicio básicamente se limita al desarrollo de la audiencia de juicio oral, por lo que en este video expondré la dinámica de esta audiencia y agregaré nuevos temas a los presentados en mi video anterior de la etapa de juicio, como las técnicas de litigación de apoyo de memoria, superar contradicción, evidenciar contradicción por omisión y la incorporación de la prueba material. Acompáñame a conocer la dinámica que sigue esta audiencia y las actividades que se realizan. Mi nombre es Marco Antonio Rosete y esto es Jus Mexicanum. Una vez que el Tribunal de Enjuiciamiento ha recibido el auto de apertura a juicio oral y ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia de debate, la cual deberá celebrarse no antes de 20 días ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio, este deberá citar a todas las partes, y en particular se le deberá citar al acusado con al menos 7 días de anticipación. Tan pronto como todas las partes se encuentren constituidas en la sala de audiencia, el auxiliar de la sala señalará la fecha, la hora, el lugar, el motivo de la audiencia y la carpeta judicial o administrativa de la cual se deriva el asunto. Además, dará a conocer las medidas de apremio que pueden imponerse a los asistentes en caso de no guardar la disciplina y hará la presentación del órgano jurisdiccional para efectos de registro. En iguales circunstancias, el órgano jurisdiccional les pedirá a las partes que se individualicen, comenzando por el Ministerio Público, la asesoría jurídica, la víctima u ofendido, la defensa y la persona enjuiciada, con el objetivo de verificar si se encuentran dadas las condiciones para la celebración de la audiencia. Incluso, es una práctica común que se pregunte a las partes técnicas si ya se encuentran impuestas de actuaciones, tanto escritas como de audio y video, si es o no su primera intervención, en cuyo caso deberán aceptar y protestar el cargo en ese mismo momento, no sin antes preguntarle a la víctima u ofendido o al enjuiciado, en su caso, si es su deseo que el profesionista que está interviniendo en la audiencia actúe en su representación. También, el Tribunal de Enjuiciamiento le hará saber al acusado que en esa audiencia se decidirá sobre su culpabilidad o no culpabilidad, y que se puede comunicar en cualquier momento con su defensor, así como el derecho que tiene a declarar o guardar silencio, y que en el caso de que decida declarar, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Asimismo, el órgano jurisdiccional se cerciorará que los órganos de prueba de las partes técnicas se encuentren presentes. En caso de que algún órgano de prueba no haya acudido a la audiencia estando debidamente citado, la parte técnica puede proponer al tribunal que se haga efectivo el apercibimiento señalado en el citatorio, e incluso que se haga uso de la fuerza pública para que comparezca ante el tribunal. Sin embargo, la parte contraria puede solicitar en términos del artículo 91, párrafo cuarto del Código Nacional, que se le tenga por desistido del órgano de prueba que no haya comparecido, para lo cual el juez resolverá lo conducente. Una vez que el órgano jurisdiccional haya verificado que se encuentran dadas las condiciones para la celebración de la audiencia de juicio, se declarará abierto el debate, y se comenzará con la exposición de los alegatos de apertura, siendo el primero en exponerlos el Ministerio Público, seguido del asesor jurídico y finalmente la defensa. Cabe recordar que los alegatos de apertura son un discurso inicial por medio del cual se le exponen al juez o tribunal de enjuiciamiento los hechos que serán motivo del debate. Las partes fijan su postura a través de la teoría del caso y enuncian los medios de prueba que desahogarán. Los alegatos de apertura se componen de 3 elementos. El elemento fáctico, que se resume en una narración muy breve, concisa, clara, entendible y persuasiva de los hechos motivo de la controversia. El elemento probatorio, que involucra los medios de prueba que serán presentados para acreditar la teoría del caso. Y el elemento jurídico, que atañe a la doctrina, la jurisprudencia y el marco legal aplicable.
Desde luego, en razón de qué lado de la balanza nos encontremos, nuestras posturas serán diferentes. Por ejemplo, para que el elemento fáctico de los alegatos de apertura sea claro y conciso, es importante que nos respondamos a las preguntas de cómo fue el hecho, a qué hora sucedió, en dónde, quién lo llevó a cabo, qué instrumentos utilizó, por qué lo cometió y cualquier otra que ayude a dar sustento a nuestra teoría del caso. Para el elemento probatorio enunciaremos cuáles son los medios y órganos de prueba que desahogaremos para acreditar los hechos o nuestra teoría, señalando someramente su contenido y lo relevante que resultan para el caso en concreto. Y finalmente, para el elemento jurídico señalaremos las agravantes, atenuantes o las causas de justificación utilizando el marco legal aplicable. Para la exposición de los alegatos de apertura es importante tomar en cuenta que ya debemos ir preparados con una guía de lo que se pretende exponer, iniciando con un tema o lema que resuma nuestra teoría del caso y que genere interés en el órgano jurisdiccional. No debemos enunciar hechos imposibles de acreditar, porque si no los acreditamos podemos perder credibilidad. Tampoco debemos manifestar opiniones personales. Asimismo, no se debe ser argumentativo, ya que al no haberse desahogado la prueba no se puede hablar sobre lo que dirán nuestros testigos y peritos. No obstante, sí podemos atacar la credibilidad de la versión de nuestra contraparte. Por ejemplo, si actuamos por parte de la defensa, debemos centrarnos en las deficiencias de la acusación del Ministerio Público y de la coadyuvancia, y de la ineficacia o insuficiencia de los medios de prueba que pretenden desahogar. Ahora bien, una vez expuestos los alegatos de apertura de las partes, el siguiente paso es el desfile probatorio, que no es otra cosa que dar oportunidad a las partes de desahogar sus medios de prueba para ahora sí convertirse en pruebas que serán valoradas de forma libre y lógica por el Tribunal de Enjuiciamiento. En este caso, el orden de los intervinientes es el mismo que el de los alegatos de apertura. Primero la representación social, luego el asesor jurídico y posteriormente la defensa, aunque cada parte es libre de determinar el orden en el que deberán ser desahogados sus medios probatorios, de acuerdo a su estrategia de litigación. Recordemos que la esencia de la audiencia de juicio oral es precisamente el desahogo de medios de prueba a través del interrogatorio y contrainterrogatorio, con la finalidad de acreditar nuestra pretensión y desacreditar la de la contraparte. En este sentido, el interrogatorio es un conjunto de preguntas que el Ministerio Público, la asesoría jurídica y la defensa le formulan a la víctima, a testigos, a peritos y al acusado, con el objetivo de acreditar su teoría del caso. Cabe recalcar que ningún testigo o perito podrá comunicarse entre sí o saber qué es lo que ocurre en esa audiencia, sino hasta que sean llamados para declarar, y su declaración debe ser de forma oral, a través de preguntas del oferente, por lo cual no pueden leer los registros en los que consten sus declaraciones previas, a menos que se utilicen las técnicas de litigación, de apoyo de memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción o evidenciar contradicción por omisión, de las cuales hablaremos en este video. Pero primero lo primero. La dinámica que sigue el desahogo de medios de prueba comienza con la protesta que el órgano jurisdiccional le toma a los testigos, víctima, enjuiciado o perito, para efecto de que se conduzcan con verdad, so pena de incurrir en falsas declaraciones y en la comisión de un delito. Ahora bien, una vez tomada la protesta y la individualización del órgano de prueba, se le otorgará la palabra al oferente para que proceda con el interrogatorio. Cuando finalice, se le dará oportunidad a la contraria para que realice su contrainterrogatorio. Y una vez que haya concluido el contrainterrogatorio, se le volverá a otorgar el uso de la voz al oferente de la prueba para que reinterrogue a su testigo, para posteriormente dar la palabra a la contraparte con la finalidad de que pueda recontrainterrogar. Debo hacer la acotación de que la regla para las preguntas de interrogatorio es que éstas deben ser abiertas, sin que estén permitidas las preguntas sugestivas, ya que estas preguntas solo son posibles de realizar cuando se está en un contrainterrogatorio. Me explico. Las preguntas abiertas son aquellas que no traen implícita la respuesta y en las que el órgano de prueba puede declarar todo lo que sabe y le consta. Esta forma de pregunta delimita la declaración a los hechos controvertidos y permiten al testigo o perito responder de forma narrativa o explicativa, siempre guiado por el oferente para evitar que el órgano de prueba pueda desviarse del tema o mencionar hechos que no son relevantes para nuestra teoría del caso. Desde luego, no se trata de una declaración libre. Nuestro papel como órganos técnicos en el proceso es ir preguntando de forma abierta todo lo que queremos que el Tribunal de Enjuiciamiento escuche.
Por otro lado, en el contrainterrogatorio, si bien no están prohibidas las preguntas abiertas, lo correcto es no hacerlo, puesto que el testigo o perito que vamos a contrainterrogar no es el que ofertamos, y por lo tanto no podemos darnos el lujo de que dicho órgano de prueba comience a dar explicaciones sobre el hecho que atañe, ya que nos podemos llevar una sorpresa, pues no tenemos certeza ni conocimiento de lo que pueda decir. Lo correcto en este caso es realizarle preguntas sugestivas, es decir, aquellas que llevan implícita la respuesta en la pregunta, porque esas respuestas ya las conocemos debido a que contamos con sus entrevistas o dictámenes en caso de peritos. Asimismo, dentro del numeral 373 del Código Nacional podemos encontrar una serie de preguntas que están prohibidas para los postulantes, a saber, 1. Preguntas ambiguas, es decir, aquellas que por su formulación defectuosa admiten distintas interpretaciones, no son precisas y pueden dar lugar a diferentes respuestas, carecen de información suficiente o del contexto necesario. 2. Preguntas poco claras, que son aquellas que pretenden confundir al testigo con el objetivo de hacerlo caer en contradicción. 3. Preguntas conclusivas, o sea, aquellas en las que se deba dar una conclusión concreta sobre un tema específico, aunque cabe aclarar que son debatibles si se trata de un perito o testigo experto. 4. Preguntas impertinentes, que son aquellas que versan sobre hechos que no son controvertidos. 5. Preguntas irrelevantes, que a mi consideración son básicamente lo mismo que las impertinentes, ya que su formulación no tiene importancia y no vienen al caso porque no están relacionadas con los hechos que se tratan de probar. 6. Preguntas argumentativas, es decir, aquellas que dan pie a que el testigo especule u opine sobre algún hecho o tema en concreto, aunque como en las preguntas conclusivas, estas pueden ser permitidas si es que se trata de un perito o testigo experto. 7. Preguntas ofensivas, que son aquellas que atentan contra la dignidad del individuo. Y 8. Preguntas coactivas, o sea, aquellas en las que se pretende infundir temor u hostigar al testigo o perito. Desde luego estas preguntas son objetables y la forma de objetar consiste en hacerlo antes de que el testigo o perito comience a responder, argumentando el porqué de la objeción para que el juez o tribunal resuelva si es fundada o no dicha objeción. Ahora bien, por regla general el desahogo de la prueba testimonial inicia con preguntas de acreditación, las cuales son aquellas que permiten la identificación del testigo, es decir, su nombre, edad, ocupación, etc. En el caso de que se interrogue a un testigo experto o perito, estas preguntas desde luego serán más amplias. No solo se preguntará su ocupación, sino también su experiencia, sus cursos, diplomados, grado de estudios, en qué instituciones ha estudiado y laborado, etc. Todo ello con el objetivo de dotar de credibilidad a nuestro órgano de prueba. Por ejemplo, independientemente de si seamos representación social, defensa o asesoría jurídica, para iniciar nuestro interrogatorio y no caer en preguntas sugestivas, con nuestro órgano de prueba, podemos comenzar con las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Y una vez hechas estas preguntas, entrar propiamente al interrogatorio con la pregunta ¿por qué motivo se encuentra usted aquí? Dependiendo de esta respuesta, nosotros tenemos que ir guiando a nuestro testigo para centrarnos en el hecho controvertido. Por ejemplo, si el testigo responde a la pregunta de ¿por qué motivo se encuentra usted aquí? De la siguiente forma. Porque vine a declarar por tal delito en contra de tal persona. ¿Por qué conoces a esta persona? Porque somos amigos desde la secundaria. ¿En qué fecha sucedió este hecho al que se refirió con anterioridad? Sucedió el día tal del mes tal del presente año. ¿Cómo tuvo conocimiento de este hecho? Porque me encontraba presente con fulano en el restaurante en el que sucedió. De esta forma podemos ir guiando a nuestro testigo para acotar la información que el tribunal debe escuchar para acreditar nuestra teoría del caso. Ahora bien, un ejemplo de pregunta sugestiva en interrogatorio sería: ¿a este restaurante al que te refieres llegó el acusado, verdad? En ese momento, naturalmente la contraparte se tiene que oponer, debido a que ya viene implícita la respuesta en la pregunta, y el testigo podría fácilmente decir que sí, por lo que se debe objetar la pregunta de la siguiente forma. Objeción, señoría. Acto seguido, el órgano jurisdiccional le preguntará el motivo de su objeción y es en ese momento en el que nosotros tenemos que haber ya localizado el supuesto de nuestra objeción, en este caso, una pregunta sugestiva. Por ser la pregunta sugestiva, señoría. El tribunal declarará fundada la objeción y pedirá a la contraparte que reformule. Al lugar
Formule su pregunta, agente del Ministerio Público. Sí, señoría, reformulo. Testigo, ¿qué sucedió una vez que se encontraban en el lugar? Pues pedimos de comer y a los 5 minutos llegó el acusado y despojó de sus pertenencias a los comensales. Este es un breve ejemplo de cómo realizar preguntas en interrogatorios si somos oferentes y de cómo objetarlas si es que somos la contraparte. Claro está que debemos identificar bien el tipo de pregunta que estamos objetando para fundarla ante el tribunal e incluso habrá ocasiones en las que no sea relevante objetar una pregunta, pese a que esté prohibida, siempre y cuando no afecte nuestra teoría del caso. Y por cierto, casi me olvido, hay un supuesto en el que sí es posible realizar preguntas sugestivas en interrogatorio con nuestro propio testigo, cuando éste es hostil, es decir, actúa de una manera desafiante o evasiva y que por tanto puede resultar perjudicial para nuestra estrategia de litigación. En este caso, con fundamento en el artículo 375 de la Ley Adjetiva, podemos solicitar al tribunal que nos permita realizar preguntas sugestivas dada la actitud de nuestro testigo, y el órgano jurisdiccional resolverá de acuerdo a su apreciación. Ahora bien, ¿qué pasa si nuestro testigo no se acuerda de una fecha, un nombre, una calle o un dato que nosotros deseemos que el tribunal escuche para acreditar nuestra teoría del caso? Por ejemplo, testigo, usted comenta que a los 5 minutos de que pidió de comer llegó el hoy acusado. ¿A qué hora fue esto? En caso de que el testigo conteste, no recuerdo, nosotros tenemos que realizar la técnica de litigación de apoyo de memoria, una vez que el testigo mencione esta frase apoyándonos de su entrevista. Como primer punto, confirmaremos que no recuerda a nuestro testigo. ¿No recuerda la hora? No la recuerdo. Es en este momento que debemos realizar el siguiente paso, que consiste en sentar las bases, para lo cual realizaremos una serie de preguntas con el objetivo de evidenciar que hay un registro previo consistente en una entrevista del testigo. Por ejemplo, testigo, ¿cuándo habló por primera vez de estos hechos? Pues unos minutos después de haber sucedido el robo. ¿Ante quién lo refirió? Ante el policía que acudió al lugar y ante el agente del Ministerio Público en la agencia a la que me llevaron. Mientras usted declaraba, ¿qué hacía el agente del Ministerio Público? Él tomaba nota en su computadora de lo que yo me refería. ¿Cómo sabías que estaba redactando los hechos? Porque me mostró mi entrevista y todo quedó asentado tal como lo referí. ¿Qué hizo el Ministerio Público una vez que viste que todo lo que declaraste estaba asentado? Me dio la entrevista impresa y procedí a firmarla. ¿Cómo era esa entrevista que te dio el agente del Ministerio Público? Pues eran tantas hojas membretadas con el logo de la Fiscalía, mis datos generales, mi declaración y mi firma. ¿Cómo identificarías esa entrevista? Pues porque viene mi nombre, mi declaración y mi firma al final y al costado de las hojas. Básicamente, en este momento ya están sentadas las bases para confrontar la información. En este tercer paso, solicitaremos al órgano jurisdiccional que se le muestre el documento al testigo, para lo cual debemos subrayar las palabras que no haya recordado. Le correremos traslado a la contraparte y quien funja como auxiliar de sala le mostrará al testigo el documento. En este momento, tenemos que realizar otra serie de preguntas. Testigo, ¿qué tiene a la vista? Tengo a la vista mi declaración realizada ante el Ministerio Público el día de los hechos. ¿Cómo sabes que es tu entrevista? Porque viene mi nombre, mis datos generales, mi declaración y las firmas en los costados y al final del documento. Testigo, lee para ti, en silencio, lo que se encuentra subrayado de color amarillo. Una vez que el órgano de prueba haya leído lo subrayado, vamos a solicitar que se le retire el documento a nuestro testigo y una vez hecho esto, vamos a volver a preguntar lo que en un inicio no recordó. ¿A qué hora llegó el hoy acusado al restaurante? A las 15:30 horas. Y así, el ejercicio de apoyo de memoria estará concluido. Ahora bien, ¿qué sucede si nuestro testigo se equivocó en un dato? Por ejemplo, que en lugar de no haber recordado y en lugar de haber dicho las 15:30 horas, hubiese dicho las 17:30 horas. Pues muy sencillo, se utilizará la misma dinámica del apoyo de memoria, solo que ahora se llamará superar contradicción, y el ejercicio lo realizaremos una vez que advirtamos que nuestro testigo se equivocó en el dato que queremos que el tribunal de enjuiciamiento escuche, realizando las mismas preguntas para sentar las bases, subrayar la información que necesitamos aclarar, correr traslado a la contraparte, poner a la vista del testigo su entrevista, solicitarle que lo lea para sí, quitar de su vista el documento y volver a preguntar para precisamente superar esa contradicción que tuvo. Ahora bien,
Para el caso de que estemos en contrainterrogatorio y el testigo de la contraparte se equivoque o se contradiga, tendremos que utilizar otro ejercicio llamado evidenciar contradicción, con el objetivo de restar credibilidad al testigo o perito utilizando, valga la redundancia, el principio de contradicción. Si bien es cierto, el ejercicio de evidenciar contradicción es muy parecido al de apoyo de memoria o al de superar contradicción, cambian algunos detalles que son importantes aclarar. Imaginemos que el órgano de prueba de la contraparte dijo que estaba adentro del restaurante cuando se cometió el robo y que vio plenamente al acusado, pero en su entrevista ante el Ministerio Público relató que se encontraba afuera, en la terraza, y que no pudo identificar plenamente al asaltante. En este caso podemos comenzar a preguntar de forma sugestiva porque estamos en contrainterrogatorio de la siguiente forma. Testigo, usted acaba de referir que el día de los hechos se encontraba dentro del restaurante, ¿es cierto? Sí, es cierto. Además, refirió que en el momento en el que sucedió el hecho se encontraba comiendo, ¿verdad? Es correcto, así fue. Y que mientras usted estaba comiendo escuchó al hoy enjuiciado decir: esto es un asalto y quiero que todos pongan sus celulares y carteras encima de las mesas, ¿verdad? Sí, así fue como sucedió. Y que usted vio claramente al hoy enjuiciado amagar a los comensales y recoger sus pertenencias, ¿verdad? Sí, así fue como lo referí. También le refirió al agente del Ministerio Público que usted reconoció plenamente al enjuiciado, ¿verdad? Sí, señor, eso fue lo que le dije. En este momento ya tenemos confirmada la información. El siguiente paso será sentar las bases de la siguiente forma. Testigo, usted anterior a esta audiencia ya había declarado sobre estos hechos, ¿verdad? Así es, ya lo había hecho. Habló con los policías que se presentaron al lugar, ¿verdad? Sí, así fue. Incluso declaró ante el agente del Ministerio Público, ¿cierto? Sí, es verdad. Lo hice en la agencia. Y mientras usted rendía su entrevista, el Ministerio Público anotaba todo en una computadora, ¿verdad? Sí, así fue. Y después el Ministerio Público le mostró todo lo que redactó para que usted corroborara la información, ¿no es así? Sí, así fue. Después, el Ministerio Público le imprimió su entrevista, ¿verdad? Es verdad. Y usted firmó esa entrevista, ¿cierto? Sí, yo la firmé. Hasta este momento ya están sentadas las bases de la existencia de esa entrevista previa. Ahora bien, realizaremos la misma dinámica de la confrontación, solicitando se ponga a la vista del testigo el documento, subrayando la contradicción, corriendo traslado a la contraparte para posteriormente ponerle a la vista al testigo el documento. Una vez hecho esto, procederemos con las siguientes preguntas. Testigo, ¿reconoce ese documento? Sí, es mi entrevista. En ese documento viene su nombre y firma, ¿no es así? Sí, así es. Por favor, lee en voz alta lo que viene subrayado con color amarillo. El día de los hechos me encontraba en la terraza del restaurante, escuché que una persona dijo que se trataba de un asalto y que pusieran celulares y carteras sobre la mesa, pero al yo encontrarme en la terraza no pude distinguir bien a la persona que estaba llevando a cabo el asalto. Gracias, testigo. Solicito que se le retire el documento de su vista, señoría. Es así como se realiza este ejercicio, y ahora sí podemos pasar a los siguientes temas del contrainterrogatorio que nos interesan. Hay una tercera técnica de litigación llamada evidenciar contradicción por omisión, la cual se utiliza cuando el testigo está introduciendo información que no está asentada en una entrevista previa, y básicamente sigue la misma dinámica que la de evidenciar contradicción. Confirmar la información, sentar las bases, correr traslado, solicitar que se ponga a la vista, aunque en este caso no será posible subrayar la información ya que no existe dentro de la entrevista. Bastará que solicitemos al testigo que lea la información que acaba de referir en interrogatorio, y evidentemente no podrá hacerlo al no existir dicha información. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero incorporar como prueba un documento, objeto o cualquier medio de convicción? Pensemos que en el caso que estoy poniendo de ejemplo, para las técnicas de litigación, hay un video de las cámaras de seguridad de dicho restaurante. ¿Bastará con que yo como defensor, Ministerio Público o asesor jurídico los mencione y quiera reproducirlo así como así? La respuesta es no. La incorporación se tiene que llevar a cabo a través de un testigo idóneo. Por ejemplo, en el caso de un video de la cámara de seguridad, el testigo idóneo sería el encargado de videovigilancia, el guardia que tenga que estar monitoreando dichas cámaras o quien las tenga a su cargo, o el policía de investigación al que le entregaron dicho material. Y se realiza un ejercicio muy similar a los que ya he presentado.
Como primer punto debemos escoger a ese testigo idóneo o testigo de acreditación, es decir, quien tiene relación directa con la prueba material que se pretende incorporar. En este caso, un policía de investigación al que el encargado del restaurante le aportó durante la etapa de investigación una memoria USB con un video en el que se muestra la dinámica del robo. Como segundo paso, tenemos que realizar preguntas de acreditación. Por ejemplo, si es un policía de investigación, cuánto tiempo tiene laborando en la institución, qué cursos tiene, sus capacitaciones, etc. Para posteriormente situarnos en el día de los hechos preguntando ¿dónde se encontraba usted el día tal a la hora del acontecimiento? Pues me encontraba en tal lugar y recibí un llamado sobre un robo que había sucedido unos minutos antes. ¿Qué sucedió cuando llegó al restaurante? Pues me entrevisté con algunos testigos, entre ellos el encargado del restaurante, y me proporcionó un video de sus cámaras de vigilancia. ¿Qué le dijeron que contenía ese video? Pues me dijeron que se apreciaba el momento en el que un masculino entraba, daba órdenes a los comensales para despojarlos de sus pertenencias, las tomaba y acto seguido se iba corriendo. ¿De qué forma le entregaron este video? Me lo entregaron en una memoria USB de la marca TAL con capacidad de 32 GB. ¿Qué hizo con esta memoria USB? Yo le coloqué una etiqueta con el contenido del video, mi nombre y mi firma, y procedí a embalarlo en un sobre tamaño postal de color amarillo, al que también le agregué una etiqueta con los mismos datos, elaboré la cadena de custodia con mi nombre y firma, y posteriormente se la di al Ministerio Público para firmarla, ya que fue él quien me recibió dicha evidencia. En este momento ya están sentadas las bases. Una vez sentadas las bases, preguntaremos, ¿cómo reconocería ese objeto? Pues por mi nombre y mi firma en el sobre de tamaño postal de color amarillo y porque dentro del sobre está la memoria USB que tiene una etiqueta con mi nombre y firma y que es de color morado de la marca TAL con capacidad de 32 GB. Si tuvieras a la vista ese objeto, ¿lo reconocerías? Sí, lo reconocería. Ahora le vamos a solicitar al órgano jurisdiccional que se le ponga a la vista el objeto marcado como evidencia número tal para correrle traslado a la contraparte y entregárselo al testigo. Ahora realizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué tiene a la vista? Pues el objeto que embalé el día de los hechos y la cadena de custodia que elaboré. ¿Por qué lo reconoces? Por mi firma, mi nombre y porque en la cadena de custodia vienen asentados mis datos. En este momento, vamos a solicitar que se interrumpa la cadena de custodia, es decir, que se rompan los sellos o que se abra el sobre que contiene dicho objeto. Y una vez realizado esto, se vuelve a preguntar, ¿qué tiene a la vista? Una memoria USB morada de 32 GB de la marca TAL que tiene una etiqueta en la que vienen mis datos y mi firma. Hecho lo anterior, solicitaremos el uso de medios electrónicos de la sala para poder realizar la reproducción de dicho video, preguntándole en este caso al policía qué es lo que se aprecia. Se aprecia el momento en el que un masculino entra al restaurante, da órdenes a los comensales para despojarlos de sus pertenencias, las toma y acto seguido se va corriendo. En ese momento ya está prácticamente terminada la incorporación. Sin embargo, debemos mencionarle al juez o tribunal de enjuiciamiento que con fundamento en el artículo 387 del Código Nacional se tenga por admitida e incorporada dicha prueba para que pueda ser valorada por el tribunal. Desde luego esto es una idea básica de cómo realizar estas técnicas. En un futuro video ahondaré más sobre estos tópicos con un caso real en el que abordaré cómo se realiza un interrogatorio y un contrainterrogatorio, tomando el rol de la defensa, de la asesoría jurídica y de la representación social. Pero por el momento solo es importante tener presente que todo esto se puede y se debe realizar durante la audiencia de juicio oral, por lo que debemos ir bien preparados, conocer los tribunales en los que litigamos para saber cuáles son sus medios tecnológicos, practicar con nuestro testigo o peritos para el correcto desahogo de las pruebas y tener un pleno conocimiento de las entrevistas de nuestra contraparte. Ahora bien, una vez concluido el desfile probatorio, se procederá a los alegatos de clausura de las partes, en el mismo orden en el que se desarrollan los alegatos de apertura. Los alegatos de clausura son un discurso conclusivo, es decir, la última oportunidad que las partes tienen para exponer ante el juez o tribunal de enjuiciamiento las razones por las cuales consideran que su teoría del caso quedó acreditada y por tanto se debe fallar a su favor. En este caso haremos un breve resumen de nuestra teoría del caso para persuadir al juez o tribunal de fallar a nuestro favor,
destacando la eficacia de nuestras pruebas y su verosimilitud, qué fue lo que se probó, quién lo dijo, qué pruebas se incorporaron y desde luego desacreditando las pruebas de la contraria, o qué no fue lo que alcanzó a probar, y por qué sí o por qué no se acredita el tipo penal para finalmente solicitar un fallo absolutorio o condenatorio según sea el caso. Bien, como mencioné anteriormente, el órgano jurisdiccional le dará la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura y posteriormente le dará la palabra al Ministerio Público y a la defensa para que repliquen y dupliquen, pero únicamente por lo expresado en sus alegatos de clausura. No se puede introducir nueva información. Una vez que los alegatos de clausura y la réplica y dúplica concluyan, se le otorgará el uso de la voz al acusado y posteriormente se declarará cerrado el debate. Después de cerrado el debate, se decretará un receso de hasta 24 horas para deliberar. Se convocará a las partes nuevamente con la finalidad de comunicar el fallo, que puede ser absolutorio o de condena. En caso de que el fallo sea absolutorio, se deben levantar todas las medidas cautelares, así como los registros decretados contra el enjuiciado y ordenar su inmediata libertad si es que tiene una medida cautelar que implique la privación de la misma. Por otro lado, si la sentencia es condenatoria, las medidas cautelares y registros prevalecen y se fijará fecha de audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Cabe aclarar que en cualquier caso la sentencia se explicará en audiencia diversa, en atención a lo prescrito por el párrafo 6º del artículo 17 de la Constitución Federal, que señala que toda sentencia que ponga fin a procedimientos orales deberá ser explicada en audiencia pública previa citación de las partes. Y bueno, con esto concluimos esta serie sobre el proceso penal ordinario. Tocamos distintos temas de gran trascendencia durante la audiencia de juicio y desde luego tocaremos más a fondo el interrogatorio, contrainterrogatorio, incorporación de diversas pruebas materiales y las técnicas de litigación por separado. Pero por mi parte es todo en esta ocasión. Así que si te gustó y sirvió este video, no olvides comentarlo, dejarme un like y compartirlo en tus redes sociales o con alguna persona a la que le pueda interesar. Mi nombre es Marco Antonio Rosete, esto es Ius Mexicanum y nos vemos hasta la próxima.